Y seguimos con la información y uno de ellos, parte muy importante, colaborador de este canal, es Óscar Valderas, con quien me voy a enlazar en este momento, porque por más que en el gobierno pues se presumen resultados de seguridad que en muchos casos se han dado, lo cierto es que en Michoacán la situación sigue siendo crítica. Primero, el dirigente michoacano del PRI, Guillermo El Memo Valencia, denunció que su hermano René Valencia fue víctima de un ataque, fue un ataque a balazos en Jarácuaro. Además, este fin de semana se registraron varios ataques en la entidad. En Zamora, 3 policías fueron asesinados durante una emboscada en la madrugada del sábado. El mismo día, 2 ataques más dejaron a 3 personas muertas y a un herido. Mientras tanto, en Uruapan, ahí, el Uruapan de Carlos Manzo, ahí fue detenida y liberada Yesenia Méndez Rodríguez. Yesenia era la mano derecha del alcalde asesinado de Carlos Manzo. Ahora, secretaria particular de su viuda. De hecho, cuando estuvimos ahí, la vimos a Yesenia. Es la particular de la hoy alcaldesa Grecia Quirós. La sospecha es que Yesenia habría podido filtrar información sobre los movimientos de Carlos Manzo al cártel Jalisco Nueva Generación a través de una aplicación que es una aplicación muy encriptada, extrema, que muchos ya están empezando a usar. Es un servicio de mensajería cifrada. Y aunque esta información no ha sido confirmada desde el principio de las indagatorias, se ha investigado la posible complicidad con los asesinos de gente muy cercana, ¿se acuerdan que lo hablamos? Muy cercana a Carlos Manzo. Así es que en este momento me enlazo con mi muy querido Óscar Valderas. ¿Cómo estás, Óscar? Feliz año, buen año. Todavía estamos a tiempo de desearnos buen año. Y yo lo hago desde aquí, con un abrazo bien apretado para ti. Jefa, el abrazo va de regreso, bienvenida de vuelta, nos da mucho gusto Muchas que hayas gracias. tomado tus vacaciones, que regresemos todos recargados de pila para que sea un año extraordinario y sin duda lo vamos a necesitar porque empieza movido el año en materia de seguridad. A ver, bueno, si quieres comenzamos con Michoacán, ¿no? Que está pues todo el arsenal ahí de todo tipo y siguen ocurriendo estas cosas, sobre todo en Uruapan también, ¿no? Sí, uno pensaría que debido al plan Michoacán que se pone en marcha después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, Michoacán tendría una especie de fin de año pacífico y un arranque promisorio en temas de seguridad. Sin embargo, es todo lo contrario. Pareciera que conforme el gobierno mexicano le empieza a poner más atención, comienza a descubrir cada vez esta madeja de narcopolítica. Porque los eventos que tú describías hace apenas unos minutos, tienen que ver justamente con este pacto criminal entre dirigentes sociales, funcionarios públicos, alcaldes, incluso jefes de policía, con los grupos de la delincuencia organizada. Vemos por un lado a este dirigente del PRI siendo atacado a balazos en una serie de videos que además la persona o la mujer con la que iba manejando eh, logra colocar en redes sociales en esta desesperación de obtener ayuda y además uno observa la realidad a la que están sometidos muchos michoacanos, porque la crónica que se hace a través de estos 2 videos que circulan en internet, principalmente en X, que cuentan las horas angustiosas de este dirigente social del PRI junto con su compañera en el auto, son de verdad críticos, uno puede percibir la angustia en su voz, pero sobre todo la desesperación de decir, no sale nadie al paso, estamos avisando a las autoridades en tiempo real nuestra ubicación, lo que nos está pasando, los tiros que estamos recibiendo, y no aparece una maldita patrulla de la Policía Estatal, de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional. Tuvieron que transcurrir más de 30 minutos para que llegaran a su auxilio, minutos que yo la verdad es que agradezco, no tengo el gusto de conocerlos en persona, pero agradezco como ser humano que hayan sobrevivido porque es poco usual que ante una emboscada de ese tamaño, 30 minutos
hayan sido capaces de soportarlos y de no haber sido asesinados. Lo celebro evidentemente, pues como me parece un triunfo del blindaje del vehículo, de la pericia del conductor, pero sin duda tache para los representantes de la seguridad de Michoacán que permiten que durante este larguísimo tiempo haya transcurrido este ataque. Y te habla además de cómo pues el Plan Michoacán en el papel debe estar funcionando, debe sonar muy bien esta ocupación militar temporal, este envío de recursos, pero donde más se necesita que son estos caminos rurales que el público está viendo a través de la pantalla, en estos caminos internos entre las comunidades, pues de poco sirve que estén desplegados en Morelia, que estén desplegados en las grandes ciudades, si ahí que es donde el crimen organizado se guarece, donde ataca, donde aprovecha la oscuridad para emboscar, pues por ahí no aparezca ninguna autoridad, ¿no? Y creo que ese es el reflejo, quería jefa, del abandono que representa Michoacán y del reto que significa también para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es el lugar donde me parece que se va a resolver gran parte de la discusión, que además es una discusión viva. La vimos justamente ayer a las 9 de la noche, cuando muchos estábamos todavía conectados haciendo nuestro fin de semana y encontramos cómo el gobierno de Estados Unidos lanza un tuit en el cual anuncia que el canciller Marco Rubio tuvo una conversación con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, en el cual le pide resultados tangibles en materia de seguridad. Sí. Apenas ocurrió ayer en la noche, hora y media después, muy tarde me parece, el gobierno mexicano confirma esta conversación que se da en un marco, de acuerdo con el comunicado, en el que refrendan que tiene que haber una cooperación con respeto a la soberanía nacional, pero importante, resultados tangibles. Eso es lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. Y me parece que si se quieren comenzar a dar estos botones de muestra, tiene que pasar necesariamente por Michoacán, porque en este momento Michoacán es el gran escenario, el gran laboratorio de el divorcio que tiene que existir entre la política y el crimen organizado. ¿Será capaz el gobierno mexicano de resolver el caso de Carlos Manso y enviar un mensaje clarísimo al interior de la política para decir que no importa el partido político del que vengan los autores intelectuales o materiales, se va a llevar a cabo justicia para el alcalde valiente? Me parece que ahí se juega gran parte de la viabilidad de la estrategia de seguridad de este Sí, gobierno. justo, y lo hemos comentado un montón de veces, Oscar, ¿no? El éxito o el fracaso de la seguridad en México pasa por Michoacán. Claro, y Michoacán resulta además muy relevante porque los últimos ataques que hemos visto por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha insistido en los ataques vía marítima para poder frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos, suceden en lugares que son relativamente cercanos a Michoacán. Han sido también cercanos a Guerrero, pero Michoacán tiene este componente de tener uno de los puertos marítimos más congestionados en materia de delitos. El puerto de Lázaro Cárdenas es un lugar que atrae armas, que atrae drogas, precursores químicos traídos desde Asia para hacer fentanilo, y tiene además este componente del asesinato político de Carlos Manso, tiene además dos organizaciones criminales consideradas terroristas desde el año pasado, como es la Nueva Familia Michoacán y los Cárteles Unidos, tiene al mismo tiempo el desafío de otros grupos criminales domésticos muy relevantes para el mercado de la extorsión, como es los Blancos de Troya, los Sirenos, los H, la gente del Botox. Tiene además el componente de las falsas autodefensas, que uno a veces nunca sabe si realmente son grupos de ciudadanos que se están levantando en armas de manera legítima o si están protegiendo algún negocio ilícito. Vaya, que Michoacán es probablemente el estado más complejo en este momento, incluso por arriba de Sinaloa, en el que, como tú y yo lo platicábamos, aquí la estrategia de seguridad se juega la vida, se juega la viabilidad y realmente la capacidad que tendrá el gabinete federal de poner orden. Y además, si no fuera además suficiente la complejidad de Michoacán, Morena se juega la continuidad del gobierno en Michoacán, la posibilidad de que si no logra pacificar al Estado, este sea el primer Estado morenista
que regrese a manos de la oposición. Y sería ni más ni menos que frente al movimiento del sombrero. Hemos visto cómo la viuda de Carlos Manso, que decía Quiroz, ha crecido mucho en las encuestas. Cada vez más la ciudadanía la ve como una opción de continuación del legado de las ideas de Carlos Manso, de confrontación frontal contra los cárteles de la droga. Entonces, no solamente es un tema de viabilidad de gobierno, es también un tema del partido en el gobierno. Les conviene también reforzar la seguridad para no ser el primer gran fiasco electoral de Morena. Oye, Oscar, ahora, tú como un atento seguidor de todo esto que pasa en materia de seguridad, ¿cómo te explicas que no estén pudiendo controlar Michoacán? Asesinatos, atentados, balaceras, o sea, todo sigue ocurriendo, Oscar. Sí, lamentablemente los grupos del crimen organizado en Michoacán cada vez se han dado cuenta que a partir de la dureza del gobierno de Donald Trump, les cuesta más trabajo llevar a cabo esos grandes negocios como el tráfico de fentanilo. Ujú. Se vuelve muy complejo, por ejemplo, sacar de Lázaro Cárdenas los precursores químicos y llevarlos por el Pacífico hasta California y que de ahí se pueda distribuir la droga hacia el resto de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sí ha endurecido en gran parte este negocio, lo ha hecho mucho más complejo. La posibilidad incluso del ataque a lanchas en aguas internacionales ha hecho que grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que evidentemente tiene una presencia importantísima en Michoacán, esté dejando de atrás viejas estrategias como los sumergibles para poder transportar droga, y ha hecho que muchos grupos criminales, para poder mantener control territorial y además sus recursos económicos, dejen estos grandes negocios binacionales y comiencen a enfocarse en otro tipo de delitos con una fácil y rápida recaudación de dinero. Y esa es la extorsión. La extorsión ha crecido de manera descontrolada en Michoacán y el problema para atacarla es, por un lado, que quienes ejecutan el delito de la extorsión saben perfectamente cómo convertir el grupo criminal que lideran cada 3 o 6 años en un grupo de estructura electoral, y eso hace muy difícil que haya incentivos políticos para poder atacarlos. Es decir, el grupo que extorsiona en algún municipio, por ejemplo en Pátzcuaro, se conoce que son los transportistas. Es decir, son, por un lado, conductores de día y por la noche son quienes cobran las cuotas de extorsión porque son los que conocen bien los caminos y están vigilando. Para una autoridad en esa zona resulta muy complejo poder atacarlos de manera frontal desde las pocas capacidades que tiene un municipio, y al hacerlo, lo que haría es que ese grupo criminal el, en la próxima elección no va a acompañar a quien los ataque, sino que va a buscar en los opositores a quienes venderle los votos de esa estructura de transporte público, que puede ser una base de taxis, que puede ser una flotilla de conductores de autobuses. Y ese es el gran problema, querida jefa, que muchos de estos grupos criminales en Michoacán se venden también como estructuras electorales. Para poder continuar en el poder necesitas de ellos, porque son muchísimos, porque son 100 extorsionadores que además cuentan con sus familias, con sus amigos, que cuando multiplicas todas las credenciales electorales que tienen, porque claro, los extorsionadores y los narcotraficantes y los sicarios también votan en las elecciones, resulta que tienen el poder de decidir hacia qué partido político va a ir la elección. Y entonces se les generan ciertas concesiones. La más conocida es esta idea de que los alcaldes no deben meterse en Ujú. delitos federales. Y tú y yo lo hemos escuchado muchas veces. Cuando sucede un crimen de mucha gravedad en un municipio o incluso dentro de un estado, los alcaldes o los gobernadores dicen: es que a mí no me corresponde porque eso es un delito del orden federal. Y lo que se hace es una negociación bastante perversa. Yo como alcalde, yo como gobernador, entonces, amparado en que solamente los delitos del fuero común me corresponde perseguir, yo voy a permitir que el grupo criminal opere como una especie de policía alterna, como una especie de seguridad que opera en paralelo al Estado. Es decir, por ejemplo, tengo un grupo criminal que se llaman los Tortas, y los Tortas yo les voy a encargar que se encarguen de vigilar que no haya asaltos a combis, que no haya asaltos en el transporte público, en los cajeros, que no haya rateritos, que no haya violadores, que no haya teporochos, que no haya una serie de cosas. Y a cambio de esa Pax Narca, es decir, de darle Ujú. privilegio al grupo criminal para estabilizar el gobierno, entonces yo me hago de la vista gorda.
Y entonces todo lo que pase como tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, eso no lo voy a ver porque eso le corresponde a Harfuch, ¿no? Y a partir de este pacto perverso es que entonces muchos grupos criminales pueden operar de manera constante en los estados. Y eso lamentablemente es lo que pasa en Michoacán. Hay tantos grupos criminales, se calcula que aproximadamente de 17 a 28 células delictivas están activas todos los días en Michoacán, que la pelea es tan voraz que representan votos. Y por eso es que la gente, las autoridades, no quieren atacarlos. Es un tema de voluntad política y es un tema de entender que es un cambio de juego. Lamentablemente, en este momento, muchos alcaldes, muchos jefes de policías no ven incentivos para atacar al crimen organizado porque pierden la elección siguiente. Claro, claro. Terrible, ¿eh? Terrible. Ahora, ¿cuáles son los retos de, pues hablemos de Omar García Harfuch, ¿no? Y en materia de seguridad para este año, Oscar, porque pues hablamos de Michoacán, pero podríamos hablar de muchos otros estados también, ¿no? Claro, déjame decirte para cerrar el tema Michoacán, lo que yo creo que es el gran reto es la resolución del caso Carlos Manso. Que no, La que no hay. resolución, Sí, que siguen sin haber avances, ¿no? Y detienen a la particular ahora de la actual alcaldesa, ¿no? Y la liberan inmediatamente después. sí, lo que tenemos entendido es que fue una especie de presentación, un mandamiento judicial de presentarse a declarar lo que los expertos en seguridad conocen como una red de vínculos, es decir, obtienen datos de los celulares, últimas llamadas, con quién conversaste en los últimos momentos con Carlos Manso cuando estaba con vida, y a partir de lo que conversaron es que se le llama para que dé una explicación, y esa Sí. explicación después el Ministerio Público valorará si es lo suficientemente creíble o no para pedirle a un juez que se gire una orden de aprehensión o de presentación de vuelta. Veremos. Lo que a mí me llama mucho la atención es que ayer el propio Omar García Harfuch, el secretario, convoca una rueda de prensa para dar a conocer dos perfiles bastante menores en la trama del asesinato de Carlos Manso. Un taxista, ¿no? Detenido y como una especie de funcionario cercano a la organización de las giras de Carlos Manso. Me parece que forma parte ya de una notoria desesperación por entregar resultados, Resultados, claro. porque ya ha pasado mucho tiempo y además no hay que olvidar dónde ha puesto la atención el movimiento del sombrero. Los propios integrantes del círculo más cercano de Carlos Manso han insistido con que las líneas de investigación más importantes no están siendo agotadas. Estas líneas de investigación llevan a personajes importantes de Morena, que el movimiento del sombrero ha dicho, nosotros creemos que ahí está la clave para resolver el caso. Gente como el exgobernador Leonel Godoy, muchos los cercanos a Carlos Manso han dicho, se le tiene que investigar porque Carlos Manso en persona nos dijo que si algo le llegaba a suceder, él sería uno de los probables responsables. Ahora, hay aquí una guerra de declaraciones. La gente del movimiento del sombrero, que pertenece a Carlos Manso, ha dicho, no los están tocando, ni siquiera lo están llamando a declarar, porque son cercanos a Morena, porque son gente muy cercana también al expresidente López Obrador. Y el propio Omar García Harfuch ha dicho, hasta el momento no tenemos No hay información indicios. que nos lleve, exacto, que nos lleve a estirar esta línea de investigación hasta estas altas esferas políticas. Me parece que el reto va a ser para el propio secretario Omar García Harfuch entregar una investigación lo suficientemente robusta para que, uno, no haya duda de que los detenidos son realmente responsables, no archivos expiatorios. Dos, que el movimiento del sombrero se sienta satisfecho con el resultado, estén o no las personas que ellos han iniciado. Y tercero, que no quede la idea de que la gente de Morena sigue siendo intocable en Michoacán, porque lo que hemos encontrado, al menos a niveles municipales, al menos en niveles de regidores, de jefes de policía, de jefes de policía de tránsito, cercanos a Morena, es que claro que el partido en el poder ha sido infiltrado por el crimen organizado, al menos en el caso de Michoacán, en los municipios con alta presencia de Nueva Familia Michoacana. Eso te diría, jefa, por un lado, ¿no? Evidentemente, eso es la crisis en Michoacán, que me parece que sigue teniendo el rostro de Carlos Manso al frente como el gran problema a resolver.
Luego, evidentemente, Sinaloa sigue siendo el gran fracaso todavía de las instituciones. Y aquí yo te diría, no me parece que es un fracaso del gobierno federal, es un fracaso completo del gobierno estatal a cargo de Rubén Rocha Moya, que sigue sin poder encontrarle una respuesta fehaciente a las acusaciones cada vez más sonadas de su responsabilidad, su colusión en esto que llamamos el secuestro del Mayo Zambada y que ha desatado una guerra que va a llegar a 500 días próximamente y que además los chapitos parece ya que comienzan a perderla. Asesinatos en los últimos días, como por ejemplo el de el ex jefe de seguridad de Iván Archibaldo aquí en la Ciudad de México, en este restaurante en Zona Rosa, también el arresto del cuñado y el suegro de Iván Archibaldo. Vaya, una serie de caídas nos habla de que pareciera que la guerra se está inclinando a favor de la malliza, pero todavía hay muchísima sangre, todavía hay una violencia exacerbada que no para. Y yo te diría, y un tercer foco que, híjole, no podemos dejar de ver, es el tema del mundial, jefa. El Sí. mundial es un imán para el crimen organizado que va a tener un escaparate fabuloso. 6.000 millones de pares de ojos van a estar concentrados en la Ciudad de México el 11 de junio, que es cuando arranca el Mundial, la Copa Mundial 2026, y al crimen organizado le gusta siempre, por definición, la atención internacional porque es cuando mejor puede extorsionar a gobiernos con instituciones débiles. Hay que ponerle mucha atención a lo que intente hacer el crimen organizado porque va a poner a prueba la capacidad del gobierno mexicano para contener estos intentos de sabotaje que le van muy bien a un crimen organizado que hoy está siendo acorralado por el presidente Donald Trump. Y luego está el Estado de México, y así, ¿no? Sigue. Bueno, sí, no, Extorsión. bueno, si nos vamos uno por uno, de acá no salimos, jefa. Sí, y además cada vez más son amenazas más sofisticadas, porque lo vimos también a finales del año pasado, este coche bomba en Michoacán, ahora pareciera que también son coches bomba con conductores kamikaze, con conductores que no sabemos si hasta el momento si les explotó por una casualidad, por un mal manejo de los explosivos, o si el suicidio era parte de esta estrategia, como lo hemos visto en otros casos, como el asesinato del propio Carlos Manso, donde los tiradores prácticamente se entregan la vida por el plan para atacar a este político. Y del caso, por ejemplo, del Mundial, yo creo, jefa, que hay que ponerle mucha atención a tres elementos. El primero es que el crimen organizado va a buscar hacer generales estafas cibernéticas para los aficionados del fútbol, que son millones. No solamente los que estemos aquí en México, sino los que vengan como turistas a disfrutar del Mundial. Vamos a ver una escalada brutal de sitios falsos que te venden boletos para entrar al Estadio Azteca, que te van a vender boletos VIP para la experiencia, no sé qué, para que veas el mundial en no sé qué lugar súper exclusivo, rifas donde tienes que meter tus documentos y tus datos bancarios para que puedas acceder a no sé qué beneficios y vaya, estos incrementos de sitios falsos donde se utilizan herramientas tecnológicas para poder robarte tu identidad bancaria, usurpar tu perfil, vaciarte la cuenta de banco, clonarte una tarjeta para que puedan ellos hacer compras a partir de sitios fantasma. Esa es la especialidad del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo vimos después de la pandemia, cómo crearon una serie de sitios sofisticados para poder robar datos y con ellos crear delitos cibernéticos. Y creo que ese va a ser también una de las más importantes atenciones que debe tener el gobierno federal, el delito cibernético a partir de los fraudes que puedan crearse alrededor del mundial. El segundo es también cómo a partir del gran volumen de apuestas que vamos a ver en los próximos meses, la necesidad que tenga el propio gobierno mexicano de crear mayores controles contra el lavado de dinero, casinos formales, pero también sitios de apuesta clandestinos, pero también jugadas físicas. Todo va a contribuir a que el propio crimen organizado pretenda blanquear sus ganancias, aprovechando que la gente va a empezar a hacer apuestas como parte de lo atractivo, de la emoción, de la adrenalina que es
ver un partido de fútbol que siempre tiene un resultado incierto. Sí. Y lo tercero, jefe, que me parece también muy, muy importante y muy alarmante, es que no hay que olvidar que México, desgraciadamente, es uno de los 3 países más productores de pornografía infantil en el mundo. Sí. Estos son los datos del Senado de la República. A México se le conoce, y en algunos lugares como la Bangkok latinoamericana, por la cantidad de contenido para adultos que se elabora con menores de edad. Y esto genera un incentivo para que personas que aparentemente disfrutan del fútbol y vienen a ver el ambiente que se genera por la Copa del Mundo, vengan a hacer turismo sexual. Aprovechando que en municipios pues, como Acapulco, como Playa del Carmen, como Cancún, como Puerto Vallarta, como Los Cabos, históricamente en nuestros sitios turísticos se han vuelto lugares muy permisivos para este tipo de actividades ilícitas. Y entonces el crimen organizado sabe que durante los días del Mundial va a haber una altísima demanda de turismo sexual, tanto de menores de edad como de mayores de edad, personas que por la necesidad económica o por engaños, por faltas de ofertas de trabajo, van a estar en burdeles, en casas de citas, en table dance, en giros negros. Y para poder satisfacer toda esta demanda de turismo sexual que históricamente México ha traído, pues el crimen organizado necesita reclutar, necesita niñas, niños y adolescentes, adultos que caigan en sus ofertas de trabajo. Y para poder llevar a cabo toda esa demanda en junio, tienen que estar trabajando ya desde enero, es decir, Sí, es no que, van a poder claro. reclutar desde un fin de semana antes. Ese reclutamiento, jefa, está pasando ahora mismo. Y hay que tenerlo claro, ¿Y qué que está haciendo la autoridad al respecto? muy poco, jefa, porque además gran parte de este reclutamiento seguramente lo vamos a ver en línea, porque esos son los nuevos confines del crimen organizado. Y cuando uno observa cómo se componen las unidades de policía cibernética en este país, es de verdad de una vergüenza. Sí. Lo hemos platicado en Esquina Valderas, cómo los expertos que hemos llevado nos dicen, las unidades de policía cibernética en un estado no superan los 10 personas. Tienen computadoras viejas, conexiones lentas, no saben entrar a internet. El crimen organizado lleva 25 pasos No, adelante. es que esto es increíble, ¿no? Es increíble. No, no, es una locura. Computadoras que no funcionan, monitores que se les apagan, no tienen ni no breaks, y son unidades de policía cibernética. Y cuando tú me preguntas, jefa, ¿hacia dónde va el crimen organizado en 2026? ¿Qué podemos esperar? Es justamente eso, la sofisticación. El crimen organizado sí le entiende el Internet, sí le entiende las redes sociales, sí entiende cómo reclutar a chavitos a partir de videojuegos, cómo crear una página que parezca que es el casino que todo el mundo conoce y que en realidad sea una fachada para que metas tus datos bancarios para comprar créditos y te vacían todos tus ahorros. Y con ese dinero van a comprar armas, municiones, vehículos, equipos de telecomunicaciones, sobornos. Para allá va el crimen organizado cada vez más en la parte cibernética, y lo hacen porque además saben que tiene una gran ventaja ahí, y es que las autoridades en México no le entienden, no tienen los recursos ni quieren invertir en Es estos que no recursos. quieren invertir en inteligencia. No, porque además lamentablemente para ellos la inteligencia criminal no es algo que se ve, y como no se ve, para ellos no genera votos. Es Claro. más relevante entonces comprar 20 patrullas a sobreprecio, a sus amigos, con un acto de corrupción, en una licitación que ya está dada para sus compadres, y poner a patrullar sin ningún tipo de inteligencia, ¿no? Nomás salgan ahí a hacer como que están, para que cuando sean los verdaderos balazos, como lo que vimos en el video que estamos platicando al principio, de este líder del PRI en Michoacán, en Pátzcuaro, no aparezcan las patrullas, no aparezcan las motocicletas. ¿Dónde quedaron los vehículos de la Guardia Nacional? No, pues quién sabe, están guardados en el cuartel, pero se utilizan después en las ceremonias, se utilizan después en varios actos oficiales para hacer como que hay presencia. Pero lo que realmente necesitamos es inteligencia, inteligencia criminal, fortalecer unidades de policía cibernética, fortalecer planes de proximidad. El patrullaje disuasivo ha probado ser altamente ineficaz. Tenemos que apostarle a cada vez mayor Es tecnología la como línea. inteligencia artificial, caray. Claro, inteligencia artificial. Bueno, jefa, estaba leyendo hace unas horas la noticia, seguramente ya la leíste,
de este supuesto violación a la privacidad, a los datos privados de los usuarios de Telcel que Sí, estarían... claro, claro. Y Ya estaban se viendo que filtró. Todavía no empieza, ya se filtró. y algunos usuarios, fíjate, qué locura, lograron registrar varios teléfonos a nombre del senador Gerardo Fernández Noroña, porque con imágenes creadas con inteligencia artificial duplicaron su rostro y lo lograron hacer. Te habla cómo, de verdad, muchas empresas legales, por más poderosas que sean, por más importantes que sean, no le están apostando a los controles de inteligencia artificial. Si una telefónica tan grande, un gran emporio hotelero, Sí, sí. de comunicaciones, de lo que tú, restaurantero, lo que tú quieras, no le está entendiendo al tema, pues ¿qué podemos esperar de nuestros gobernantes? Que parece que siempre van 20 pasos atrás. Es increíble, es tristísimo, de verdad. Porque, pues con los mismos recursos podrían dar mejores resultados, mucho más efectivos, Oscar. Claro, a mí me parece una locura, por ejemplo, que no sea una política pública generalizada de seguridad, tener arcos detectores de armas en las principales entradas de las carreteras. En Torreón, jefa, que es una ciudad que me parece que es un modelo de seguridad, hay unos arcos que detectan que en cuanto pasa un vehículo con un arma, se le identifica a través de una cámara de seguridad. Incluso se le puede ver el rostro a la persona a pesar de que tenga un cubrebocas. Y el protocolo de seguridad en Torreón te indica que no puede pasar más de 1 minuto y medio entre que el arco detector dice en ese vehículo hay un arma hasta que es interceptado por una policía municipal y se le revisa qué arma es, si tiene permiso y si esa persona tiene una orden de aprehensión pendiente o si el vehículo tiene un reporte de robo. Eso es tecnología. ¿Por qué eso no lo tenemos en cada maldita carretera de este país? Sí, sí, sí. ¿Por qué no tenemos inhibidores efectivos de llamadas que salen desde las cárceles de este país, que es de donde salen el 90% de las extorsiones telefónicas y que son causa de que mucha gente pierde su patrimonio, especialmente adultos mayores que se ponen muy nerviosos cuando reciben las llamadas de papá, mamá, Sí, me tienen cualquiera, secuestrado. claro. Y son estos delitos que ya conocemos, que sabemos cómo operan, pero que seguimos permitiendo que estén dentro de nosotros en la cotidianidad de la percepción de inseguridad, porque seguimos sin apostarle a la inteligencia, a la tecnología. Y yo creo que en el fondo tiene una razón de ser, jefa, y es que la tecnología no es sobornable. Sí, claro, claro. O sea, al arco detector no le puedes aventar un billete para que te diga, no, mejor que pase este vehículo con arma y este otro no. Es un poco lo mismo que me decían algunos elementos de la Guardia Nacional. Uno de las mejores herramientas que tenemos para la detección de drogas en la frontera es el uso de binomios caninos, perros detectores Sí, de sí. drogas. Pues porque al perro no lo puede sobornar, ¿no? Claro, El perro claro. el perro se va a marcar si hay droga o no. Lo mismo pasa con la tecnología. Yo creo que en el fondo muchos gobernantes no le quieren apostar a los arcos detectores, a los inhibidores, a la detección de rostros. Incluso, fíjate, tuve la oportunidad de ir a una expo de seguridad en Estados Unidos el año pasado y cómo hay cámaras que ya detectan cuando una persona está merodeando una casa, un negocio, y esta cámara ya detecta cuando comienza a hacer ciertos movimientos que ya la inteligencia artificial tiene muy claro, entonces alerta a la policía y le dice, este caminar, esta manera de moverse no es natural. Creo que es el momento de que llegues y hagas una inspección en persona. Esta tecnología no sirve, está disponible, pero insisto, pues como no puedes sobornar a la Claro. cámara, No esta quieren, cámara, no quieren. no quieres hacerlo. Pero yo creo que nuestro secretario de Seguridad, que es un gran policía, debería apostarle a eso, ¿no? Yo creo que le ha apostado, fíjate, dentro de las posibilidades y dentro de las grandes resistencias, porque Es que él hay no puede, hasta resistencias luego jurídicas, ¿no? sí, y políticas, fíjate, ahora justamente hablando del tema de que tenemos que ahora vamos a registrar nuestros números telefónicos para que siempre esté vinculada
una línea telefónica con una persona, con una identificación oficial, encuentro mucha resistencia por parte de los ciudadanos. Y le entiendo, por supuesto que le entiendo. Tú y yo hemos conversado cómo el gobierno, en todas sus expresiones, la de este sexenio, la del anterior, y el anterior, y el anterior del anterior, y así nos podemos ir para Sí, atrás, sí, sí. ha sido incapaz de resguardar nuestros datos más sensibles. Por supuesto que entiendo la desconfianza para entregarle datos sensibles al gobierno porque ha probado ser un pésimo guardián de nuestra información. Pero al mismo tiempo, jefa, me parece que también tenemos que ceder algo como ciudadanos. También me parece que quienes hemos estado cerca de casos de secuestro, le entendemos la frustración de los familiares, de los seres queridos que cuando van a alguna empresa telefónica y le dicen, oye, estoy recibiendo llamadas de extorsión de este número, necesito saber quién me llama y de dónde, y geolocalizarlo porque probablemente sea la casa de seguridad donde tienen retenido a mi esposo, a mi hija, no hay información, no, la data no llega a nada. Y me parece que algo tendremos que ceder los ciudadanos en aras de poder darle, aunque desconfiemos mucho, a las autoridades, ¿no? Es el mismo debate que pasa con las cámaras de videovigilancia, es el mismo debate que pasa, por ejemplo, a la hora de identificarnos, por ejemplo, en el SAT con el iris de nuestros ojos o con nuestras huellas dactilares. El problema es que algo tenemos que ceder porque no podemos continuar en esta misma situación. Sin embargo, el gobierno, claro que ha probado ser poco eficiente. Sí. A esas resistencias me parece que también se va a enfrentar o se enfrenta el secretario Omar García Harfuch y tienen que ser motivo de debate. ¿Cómo le va a hacer el gobierno para garantizar que realmente nuestros datos están resguardados? Y también como ciudadanos, me parece hacer una reflexión honesta. Pues si se los damos a Facebook Sí, con una sí. facilidad pasmosa, si le entregamos de verdad a Amazon y a Meta y a Que todos, no sé, sí. Pero por los ¿no? excesos en que han incurrido también, ¿no? Sí, El por supuesto, gobierno, claro. por supuesto. Pero, perdóname que me refiero de vuelta a Esquina Valderas, pero en uno de los episodios del año pasado hablamos con Ignacio Villaseñor, un extraordinario periodista, que nos dijo, pues hombre, es que a ver, los datos personales de todos los mexicanos están en todos lados, se Sí, subastan claro. en internet a precio de centavo. Y yo creo que esas resistencias hay que entenderlas y hay que discutirlas como ciudadanía. Estamos dispuestos a darle un poco más, una siguiente oportunidad a esa administración, a este secretario, a este gabinete de seguridad, para que con más data podamos tal vez resolver casos que se vuelven muy complicados en este momento, como el secuestro, como la extorsión, como el tráfico de migrantes indocumentados. Estamos dispuestos a ceder un poco de nuestra privacidad para poder darle mayores herramientas a las autoridades? ¿O creemos que al darles mayores datos de nosotros nos ponemos en riesgo? Estamos en el blanco de un gobierno que nos puede censurar, que nos puede buscar, que puede tal vez ejercer algún tipo de venganza por un activismo, por una manera distinta de pensar. Sí, Yo claro. creo que es un debate importante. Vamos a tener que darlo en este momento porque las cosas no pueden seguir como están. Sí, estoy de acuerdo. A propósito de Esquina Valderas, platícanos del programa de ayer. Oye, jefa, pues muy contento porque la verdad es que creo que la gente respondió muy bien al programa, ya superamos los 100 Porque mil. tenemos un público que sabe apreciar lo bueno. Entonces, Sí, 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 a mí me queda claro que es un público, mira, por fortuna es un público exigente y es un público que le entra el debate duro. Por eso yo creo, yo aprecio tanto el espacio que tú me has brindado aquí en la saga. Y el episodio de ayer, que obviamente lo puedes revisar en YouTube, en el canal de la saga, nuestro invitado es Samuel González. Para quien no lo conozca, él fue el primer subprocurador en delincuencia organizada en México, lo que antes conocíamos como CEIDO y hoy conocemos como FEMDO, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Y como titular, primer titular de CEIDO, pues él fue el encargado de detener a Amado Carrillo Fuentes, de perseguir al cártel de Sinaloa en los tiempos del Chapo Guzmán como el gran narcotraficante de México y del mundo. Él fue el que supervisó la caída también del Mocha Orejas. Vaya, un tipo muy entrenado en temas de crimen organizado, pero que además fue asesor interregional
para la ONU en la Oficina de la Droga y el Delito, y que a partir de estas posiciones pues ha tenido una cercanía importante con fiscales de Estados Unidos, con agentes de la DEA, agentes del FBI, de la CIA. Hay un tipo que además ha estado en las salas, en las juntas, en los briefings, donde realmente sucede la historia. Y de acuerdo con Samuel González, que, que de verdad que generoso con su tiempo y con su explicación, lo que vimos el 3 de enero, el ataque a Caracas que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, era, por un lado, un plan largamente comentado, es decir, no era ninguna sorpresa para nadie Ni para el mismo Maduro. ni para el mismo Maduro, es decir, había muchas advertencias de que para allá iba a ir Estados Unidos, pero lo más interesante, jefa, es cómo Samuel elabora que este no es la última fase del plan, es una fase intermedia que tiene como objetivo la destrucción de los cárteles de las drogas. Y de acuerdo con Samuel y su predicción, que además es muy buena, es muy acertada porque cuenta con elementos de primera mano para hacerla, él cree que a los cárteles de México le quedan no más de 8 años de vida. Es un plan que busca la destrucción de los cárteles de las drogas, y aquí déjame ser perfectamente claro porque coincido con Samuel, no tiene nada que ver con el altruismo de Donald Trump, no es parte del plan de Donald Trump, él no le importa México, él no está pensando en nosotros, él está pensando en cómo China, a partir de una tolerancia cero a las drogas, ha logrado convertirse en el polo de desarrollo del mundo, como cada vez gana una mayor tracción dentro del orden mundial, y cómo Estados Unidos se ha perdido una población económicamente activa, porque la guerra contra las drogas fracasó y muchos de sus ciudadanos que están en edad perfecta para ser los ingenieros, los matemáticos, los desarrolladores, pues están perdidos en el fentanilo, en la cocaína, en la heroína, por los envíos de drogas por parte de los cárteles de México y evidentemente un consumo brutal que se hace en Estados Unidos, que sigue siendo el mercado de drogas más importante del mundo. A partir de ahí, Donald Trump echa a andar, desde que ya está respaldado por MAGA en este segundo término presidencial, el plan de igualar esta política de drogas dura que tiene China en su país, para que la población económicamente activa no esté distraída, y entonces todo eso, todos esos jóvenes que hoy están perdidos en la droga, en la próxima generación puedan servir para hacer Make America Great Again. Y de acuerdo con Samuel, esto forma parte de un plan que va mucho más allá de Donald Trump. Es un plan de MAGA, ¿no? De este grupo de derecha muy fuerte, que además, pues de acuerdo con las últimas encuestas, si Donald Trump ya entregara el poder en los próximos 3 años y MAGA pone a un representante, como podría ser el vicepresidente de Estados Unidos o el propio canciller Marco Rubio, ganaría fácilmente y daría continuidad a este plan. Yo les pido que le echen un ojo porque la explicación de Samuel González es estupenda y además abre, jefa, yo no sé si llamarle esperanza, pero sí me parece que abre un escenario de cambio. Un país como México, en el que ya no existen los cárteles, pero no necesariamente esto es una buena noticia. Interesante, porque surgirían otras cosas, supongo. Exacto. No es que nos libremos del todo de la delincuencia y del crimen y de la violencia, simplemente que la que conocemos probablemente no exista más, porque ya no le conviene a Estados Unidos y porque además los cárteles de las drogas, esto lo he insistido muchas veces, no son un error del sistema, son una creación del sistema. Claro. El sistema los creó, los puede destruir. Claro. El problema es qué va a crear en sustitución. Y cuando ya no sea un problema regional y la violencia y el crimen sea un problema enteramente doméstico, enteramente de México con mexicanos y no de mexicanos con estadounidenses, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Y cómo nos libramos de eso? Muy interesante, como siempre, y como cada semana, los domingos, pero ya lo pueden ver, está en nuestro canal, está en línea, Esquina Valderas. Te mando un abrazo, espero verte por aquí pronto. Nos vemos muy pronto, jefa. Te quiero mucho. Gracias por todo. Te quiero mucho. Gracias, Oscar, querido. Muchas gracias. Gracias. Si no lo han visto,
Yo la verdad es que llegué ayer y no he tenido oportunidad de verlo, lo veré hoy, pero estos son algunos destacados de el más reciente capítulo de Esquina Valderas.